Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Lice, buenas noches. Rocío, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Licen, buenas noches. Yajaira, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias, Luis. Señores estudiantes, iniciamos el desarrollo de la presente clase, dándoles la más Buenas cordial noches, bienvenida. licenciado. Buenas noches, Olger, bienvenido, un gusto saludarle, bienvenidos a todos, un gusto tenerles en el aula virtual. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en unidad número 5, gramática, con el tema número 2, adverbios de duración. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones donde se encuentra el desarrollo de las actividades que están programadas para esta clase. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. En relación a la tarea que van a desarrollar, dice lo siguiente. Desarrolla las siguientes actividades, conteste las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué es el adverbio de grado? Escriba dos ejemplos. Obviamente el concepto, la conceptualización de qué es el adverbio de grado, ustedes lo van a poner en español, pero los ejemplos que se les está solicitando, pues ustedes van a poner en español y en inglés. En la siguiente pregunta dice, escriba dos oraciones con adverbios de frecuencia. Obviamente esas oraciones tienen que ser español e inglés. Tienen que escribirme en español y también tienen que escribirme en inglés. La tercera dice, escriba 5 adverbios de interrogación. Igual los 5 adverbios de interrogación tienen que estar español e inglés. La cuarta dice, ¿cuándo se utilizan los adverbios de duración? Ustedes tienen que responder y eso lo hacen en español. Ustedes prácticamente tienen que poner la conceptualización. ¿Cuándo se utilizan los adverbios de duración? Y la quinta y última actividad dice, traduzca los siguientes adverbios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Traducir, obviamente, al español. Y ustedes tienen forever, tienen from now on, tienen from the beginning y tienen permanently. Esos son los 4 adverbios que ustedes tienen que traducirles al español. Y eso es toda la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que el trabajo debe estar desarrollado en forma escrita, clara y ordenada.
Deben cumplir con la rotulación de acuerdo a los siguientes datos que se les ha solicitado. Tienen que, la estructura que se les solicita, esa tiene que cumplir tal y como está ahí, con todos los datos tal y como se les solicita. De esa manera tiene que estar estructurado. Recuerden que la tarea tienen que realizarla a mano y luego deben tomar una captura y subirlo a la plataforma, al aula virtual, tal como lo han venido haciendo hasta ahora. Tienen que también leer las recomendaciones, tienen que leer la rúbrica de calificaciones y al último tenemos la estructura en cuanto a los tiempos de presentación de entrega de estos trabajos. Recuerden que en este sentido ustedes tienen un tiempo límite, ya llegamos a la parte final de este proceso educativo. Esta es la última unidad que ustedes y que estamos trabajando en esta aula virtual. La siguiente, una vez que ustedes hayan cumplido con el puntaje, hayan cumplido con todas las actividades y los trabajos, obviamente ustedes podrán acceder al siguiente nivel. En cuanto a la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en unidad número 5 con el tema adverbios de duración de la semana número 2, que va del 9 de enero del 2023. En cuanto a los criterios de configuración y entrega de trabajos, esta tarea permite entregas desde el 9 de enero, la fecha límite de entrega es el 31 de enero y la fecha de publicación de las calificaciones será el 5 de febrero del 2023. Pueden seguirlo subiendo tal y como lo han venido haciendo hasta la actualidad. Están haciéndolo súper bien, se han acoplado bastante bien al desarrollo de las actividades en relación a su aula virtual, así que es un complemento de su formación académica también en relación a este proceso. Iniciamos con el contenido de los temas que vamos a tratar, que vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Y vamos a iniciar hablando sobre los adverbios de duración. ¿Cuáles son sus características? ¿Para qué sirven? Vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. En cuanto a los adverbios de duración, sirven para conocer el tiempo que duran algunas acciones. Eso quiere decir para el tiempo en el cual se desarrollan las acciones. Por lo regular responden a preguntas, por ejemplo, en for, who y long. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo van a desarrollar una acción? Dentro de los adverbios de duración tenemos los siguientes que vamos a ir viendo. Tenemos los adverbios de duración y también tenemos su traducción al español. Facilita para que ustedes vayan a aplicar en diferentes oraciones. Por ejemplo, iniciamos con el primer adverbio que dice all day. All day significa todo el día. Todo el día estoy en mi trabajo, por ejemplo. All day to work. Todo el día estoy en el trabajo. Entonces, ahí utilizamos all day. Tenemos all week, toda la semana. Pueden igual utilizar en cualquier tipo de actividades cuando ustedes van a desarrollar alguna actividad durante toda la semana. Cuando hablamos de adverbios de duración, significa que una acción se repite durante un determinado tiempo. Entonces, nosotros utilizamos all week y habíamos visto en términos, en actividades, en trabajos anteriores, qué significaba week. Entonces dice all week, ya sabemos que la terminación, la primera all, significa todo o toda. Entonces, en este caso, con el complemento week, significa toda la semana. Ese es un adverbio de duración. El siguiente, ever since. Desde entonces, ever since. Desde entonces, yo cumplo mis deberes con puntualidad. Desde que me saqué cero, por ejemplo. Desde entonces, yo cumplo mis trabajos o entrego mis trabajos con puntualidad. Ahí yo utilizo ever since. Tenemos for, que significa por. Este se lo utiliza para determinar minutos, horas, semanas, meses y años. Ahí tenemos donde se utiliza el for. El for es un adverbio, en este caso un adverbio de duración. For minutes, for hours, for weeks, for months, for years. For minutes, por minutos, for hours, por horas, por weeks, por semanas, por months, por meses y for years, por años. Ahí tenemos la determinación cómo podemos utilizar en este sentido for. Dentro de esa misma característica podemos ver for a while. For a while significa por un tiempo. Te soportaré por un tiempo, por ejemplo. Dice for a while. Podemos utilizar en esa oración.
Forever, siempre estamos utilizando, que es decir, I love forever. Te amaré por siempre, dice I love forever. Entonces, forever significa para siempre. Entonces, para siempre o por siempre. Entonces, utilizamos también bastante forever. Tenemos for now on, que significa de ahora en adelante. De ahora en adelante tú vas a cocinar, por ejemplo. Entonces, for now on cooking, de ahora en adelante cocinarás. Entonces, en este caso, puedes utilizar con cualquier actividad. Entonces, en este caso, en este sentido, el adverbio de frecuencia, for now on, significa de ahora en adelante. Tenemos el siguiente, from the beginning, perdón, for the beginning, significa desde el inicio. For the beginning, desde el inicio, voy a cumplir con todas las obligaciones. Ahí de for the beginning. Permanently, estaba incluso en la tarea, permanently, es permanentemente. Y habíamos visto cómo se transformaban estos adverbios al completarle en la parte final LI, que habíamos visto en la clase anterior. Entonces aquí dice permanently, es permanentemente. Size, igual es un tema, es un término que habíamos visto anteriormente. Size significa desde 1992, desde el siglo XXIX, perdón, desde el siglo X, por ejemplo, desde el siglo XXI, desde el año 2003, así desde cuando ustedes vayan a relatar una actividad, ahí ustedes pueden poner size. Y obviamente esto se utiliza especialmente cuando nos referimos, o se lo utiliza como mayor tiempo para referirnos a fechas, para referirnos a años, a siglos. Ahí utilizamos size. La siguiente, to fair. To fair significa hasta ahora. Hasta ahora esperé que me presenten los deberes. To fair. To fair homework. Hasta ahora el deber. Atrasado, por ejemplo. Temporally. Temporarily. Temporarily, facilito, es temporalmente. Se traduce al español como temporalmente. La siguiente dice the whole morning. The whole morning, toda la mañana. Toda la mañana te esperé. Entonces ahí tenemos the whole morning. Tenemos la siguiente que dice until now. Until now es hasta ahora. La siguiente dice up to now, que es hasta ahora. Igual, cualquiera de los dos pueden funcionar. Cualquiera de los dos adverbios están determinando un tiempo en horas. Tanto until now como up to now están indicando hasta ahora. Esto en cuanto a los adverbios de duración. ¿En qué tiempo dura una determinada actividad? En cuanto a los adverbios de frecuencia, expresan la periodicidad de la acción. Eso quiere decir el tiempo en el cual se desenvuelve esa acción. La pregunta para encontrarlos es who often, que quiere decir qué tan seguido. Es who often. Eso significa qué tan seguido se desarrolla una determinada acción. Entonces, dentro de estas características, vamos a ver los siguientes adverbios de frecuencia en relación a esta actividad. Por ejemplo, es bastante utilizado también always en oraciones cuando tratamos de decir siempre. Siempre estoy conectado en clase. Pues. Ahí utilizamos always dentro de la estructura del inglés. Annually es una construcción del adverbio, se lo construye con las terminaciones LI al final. Estos son construcciones a partir de un adjetivo, se transforma en adverbio, que habíamos visto en la clase anterior. Anual es anual, se traduce anual en inglés y se traduce al español como anual. Pero en el momento que le colocamos la L y la I al final, se transforma en annually y se hace un adverbio. Y por lo tanto, en este caso, un adverbio de frecuencia y que significa anualmente. Anualmente me voy de paseo, por ejemplo. Ahí utilizamos anual. Tenemos la siguiente, daily. Daily es diariamente. Day es día, es un adjetivo, y daily se transforma en un adverbio y se traduce como diariamente. Ever es alguna vez, forever, como habíamos visto
en clases anteriores. En este caso, ever es alguna vez, forever, por alguna vez. Frequently es frecuentemente. Igual está construido a partir de un adjetivo, está construido el adverbio. Aquí es simplemente que es lo que hemos hecho. Al final hemos agregado li y se ha transformado en un adverbio. La otra tenemos for time to time. For time to time. De vez en cuando significa eso. De vez en cuando tomo café, por ejemplo. For time to time, take coffee. De vez en cuando tomo café. Entonces saben cómo ustedes pueden decir for time to time y ustedes pueden complementar con la acción que ustedes necesiten. Hardly ever es casi nunca. Hardly ever, casi nunca. Never, ya saben, incluso nosotros hemos hecho, españolizado este término. Cuando alguien está esperando alguna cosa y dice never, no ha llegado nada. Pero cuando estamos diciendo never, significa nunca. Never, en inglés, transformado al español o traducido al español, significa nunca. Vamos al siguiente. Normally, que es igual a partir de un adjetivo está construido el adverbio con la terminación li al final, es normalmente. Occasionally, igual es ocasionalmente. Once, hemos visto y hemos determinado, hemos escuchado en algunas canciones, especialmente en las últimas modernas, hemos utilizado este término once, que es una vez. Una vez se traduce una vez once. Regularly es igual de regular, es el adjetivo, se transforma adverbio a través de la construcción o del acoplamiento de li al final y se transforma en un adverbio. Regularly es regularmente. Regular es regular. Regularly es regularmente. Seldom, seldom es rara vez. Seldom es rara vez. Usually, usual es usual, pero usually, y obviamente el usual es un adjetivo, pero se transforma al adverbio, al igual que en la mayoría de los casos, al acoplarle al final la terminación ly. Entonces, usually es usualmente. Weekly, week es semana, pero weekly es semanalmente. ¿Qué es lo que es week? Prácticamente es un adjetivo de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Se le agrega la terminación li al final y esto se ha transformado en un adverbio de frecuencia. Entonces, en ese que dice weekly es semanalmente. Semanalmente me como un encebollado, por ejemplo. Weekly. Entonces ahí tenemos los diferentes adverbios. Son pocos de los muchos que existen en el idioma inglés, los adverbios de frecuencia que más se utilizan, los que son más utilizados. En cuanto a los adverbios de grado, vamos a ver cuál es su función. Son útiles para expresar diferentes intensidades. Cuando está, por ejemplo, clarísimo, oscurísimo, o está demasiado caliente, o está demasiado agrio, demasiado dulce, o está demasiado intensa alguna actividad. El ruido, por ejemplo, ahí utilizamos los adverbios de grado. Son útiles para expresar diferentes intensidades dentro de la acción. Y aquí tenemos los adverbios de grado y su traducción. Igual, cada uno de estos igual se pueden construir a partir de un adjetivo, se construye con la terminación li, se transforma a un adverbio. Tenemos el primero que es absolutely, que es absolutamente. La siguiente, almost. Almost es casi. La siguiente dice barely. Barely es apenas. La siguiente es extremely, es extremadamente. Least, menos. Mainly, principalmente. More, utilizamos como un adverbio en este caso, un adverbio de grado. Siempre estamos utilizando more para indicar la cantidad, más. Entonces, por ejemplo, más cuando ustedes dicen más café, por ejemplo. More coffee significa más café. Que sé yo, alguna otra actividad que se podría utilizar, utilizando también con el more. Tenemos el siguiente, mostly.
que es mayoritariamente. Aquí podemos utilizar dentro de las elecciones, por ejemplo. El candidato ganó por una votación mayoritaria. Entonces ahí utilizamos mostly, que significa mayoritariamente, algo que fue mayor de lo normal. Much significa más o significa mucho. Entonces, cuando a alguien de pronto le sirve alguna cosa de más o está alguna cosa por encima de lo normal, entonces utilizamos much, que significa más o mucho. Nearly, nearly se traduce por poco se derramó el líquido, por ejemplo. Ahí utilizamos nearly. La siguiente tenemos not at all, que significa no del todo, not at all, no del todo. ¿Estás conforme con tus trabajos? No del todo, dice. Not at all, puede ser también con un proceso de respuesta. Tenemos el siguiente, readily. Readily significa mucho o muy. Mucho en relación a cantidad, igual muy, muy alto, muy grande, muy pequeño, o ahí nosotros le podríamos utilizar este adverbio de intensidad, por ejemplo, prettily, para relacionar algunas actividades. Reader es bastante, bastante, llegaron, por ejemplo, bastantes personas al concierto, ahí utilizamos reader para determinar la cantidad. Relatively es relativamente. Relativamente intenso fue el aguacero de esta noche, por ejemplo. Entonces utilizamos relatively. Totally es totalmente. Ahí tenemos algunos de los ejemplos en relación a los adverbios de intensidad o a los adverbios de grado con el nivel de alguna determinada acción que obviamente va calificando el nivel, la intensidad que se desarrolla, que le califica al verbo dentro de la acción que tiene dentro de la oración. En cuanto a los adverbios de interrogación, hemos visto ya cómo se van traduciendo, cómo se van integrando. Acá vamos a ver los adverbios de interrogación. Sirven como su nombre lo indica para realizar preguntas. Y por ejemplo, la mayoría se utiliza con las who, H questions, o dicho de otra manera, con las questions word. Ahí se utiliza o están constituidos los adverbios de interrogación. Y vamos a ver cuáles son. Y hemos visto en clases anteriores, por ejemplo, tenemos how, cómo se determina o se traduce como cómo, how. Vamos al siguiente what, que se traduce al español qué. Dentro de esto, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, para indicar o para preguntar what time is it. What time is it significa qué hora es. Entonces ahí utilizamos what. También when, cuándo, cuándo será tu cumpleaños. Por ejemplo, ahí utilizamos when. Where, dónde, where do you live, dónde vives. Por ejemplo, ahí se utiliza where. Which, cuál es tu casa. Which, your house, cuál es tu casa. Who, quién. Y por último tenemos why, que es por qué. Entonces, estos, por lo general, estas son, también están considerados dentro del idioma como adverbios de interrogación, pero están directamente correlacionados como las who questions que habíamos visto anteriormente o como las questions word. Estas son las cuestiones, las preguntas que no necesitan un sí o un no como respuesta, sino que ustedes tienen que dar una respuesta contundente. No, este tipo de preguntas no son abiertas y más bien son estructurales. Entonces ahí se utilizan los adverbios también de interrogación que tienen una connotación con las who questions. Estas son las actividades, estos son los contenidos que nosotros hemos ido viendo y los cuales ustedes tienen en relación a las tareas, las actividades que ustedes tienen programadas para la presente clase. Ustedes tienen todo el material pertinente en relación al desarrollo de todas estas actividades que nosotros hemos ido viendo, que hemos ido relacionando y que hemos ido tratando durante estas 2 primeras semanas en relación a los temas que nosotros hemos ido viendo,
que hemos ido analizando dentro de estas actividades dentro del idioma inglés. Es indispensable, es muy, especialmente los adverbios, son fundamentales dentro del desarrollo y la estructuración de las oraciones, debido a que estos permiten eh, que se le dé una connotación diferente o que se determine el nivel de acción que está realizando dentro de la oración. En este caso, el sujeto que realiza la acción. Si es que es un adverbio de frecuencia, con qué frecuencia hace las actividades. Por ejemplo, yo con frecuencia, qué sé yo todas las semanas tomo café, por ejemplo. Entonces estoy dando con un adverbio de frecuencia. Entonces ahí estoy determinando con qué frecuencia realizo una determinada acción, que estoy desarrollando una determinada actividad y así sucesivamente. Todas estas actividades gramaticales son indispensables dentro incluso de los procesos de traducción que ustedes van a tener más adelante en los siguientes trabajos, en las siguientes actividades. Es indispensable que ustedes vayan conociendo y vayan repasando. Tienen que seguir también revisando un poco más de los temas que hemos venido tratando periódicamente en clase. Ustedes tienen que seguir tratando, tienen que seguir revisando para que ustedes tengan una idea más formal de los temas que se ha venido desarrollando. Haciendo un poquito de hincapié, haciendo un poquito de refuerzo en relación a los temas que nosotros hemos venido viendo. Nosotros en la clase anterior también, concomitante al tema que nosotros habíamos analizado el día de hoy, habíamos iniciado con la determinación de los adverbios. Ya hemos visto un poco los adverbios, la clasificación de los adverbios, pero recordemos que los adverbios en inglés son una parte fundamental del lenguaje porque permiten dar diferentes matices a la oración. Además, existen tantos que cuanto más adverbios conozcan, mejor podrán ustedes ampliar su léxico dentro del idioma inglés. Los adverbios en inglés, ¿qué son? Como se lo ha dicho anterior, los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican al verbo, modifican la acción del verbo, de los adjetivos y otros adverbios adicionales. Su labor es brindar más información acerca del elemento de calificación, así como por ejemplo en My mom walks slowly in the street, mi mamá camina lento en la calle, estamos indicando qué acción realiza la mamá, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué acción realiza el sujeto? ¿Quién es el sujeto? ¿De quién se habla en la oración? De la mamá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Camina. ¿Cómo camina? Lento, ¿no es cierto? ¿Cómo hace? Traducido ese lento, tenemos aquí el adverbio que es slowly, ese es un adverbio de frecuencia. ¿Qué está haciendo? Está caminando lento. Ya empezamos a identificar. Entonces aquí nosotros tenemos igual dentro de las estructuras del idioma inglés, cómo están constituidas las oraciones, cómo está la estructura gramatical en relación a cada uno de sus componentes. En este caso, slowly, como les había dicho, es el adverbio que califica al walk, que walk es caminar. Entonces, en este caso, el verbo walk está directamente calificado, está determinado cómo se realiza ese caminar. Slowly, lento, dentro del desarrollo de la acción. Esas son las características en cuanto de los adverbios. ¿Cómo forman los adverbios? Aquí habíamos visto lo que yo les había dicho anteriormente. En la clase anterior habíamos dicho cómo se forman los adverbios. Los adverbios en inglés se pueden formar de 5 maneras diferentes que pueden encontrar o que vamos a ver a continuación. La terminación LI. Todos los adjetivos que nosotros queramos transformarle o que la regla gramatical nos permitan transformarle a adverbios, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Al final, simplemente les agregamos la terminación LI, la letra L y la I, griego. Por ejemplo, de bad es un adjetivo y significa malo, pero badly es malamente, es muy malo, entonces está determinado. Este libro es muy malo, por ejemplo, this book is badly, este libro es malo. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? O es muy malo. Entonces estoy determinando que el libro, en este caso book, que es el sustantivo de quien se habla en la oración, es obviamente, le estoy dando una determinación diferente con el adverbio, en este caso con badly. Estoy diciendo que es malo, es pésimo, por decirlo de otra manera. Tenemos el siguiente adjetivo que es eventual, que obviamente se traduce al español también eventual.
tanto escritura como casi pronunciación tienen similitud tanto en el idioma inglés como en el español. Pero al transformarle en adverbio cambia totalmente tanto su significado como su pronunciación y escritura. Y es simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Al final le agregamos la L y la I. Eventually, que significa o se traduce eventual. Eventualmente yo me voy al cine, por ejemplo. Entonces ahí utilizo eventual. Y así, por ejemplo, generally, perfectly, wrongly, que es erradamente, perfectamente, generalmente, dependiendo de las actividades que ustedes vayan a hacer. También se formaba con la terminación al final de todos los adjetivos con una letra Y. Por ejemplo, hazy significa fácil, es un adjetivo que determina fácil. Fácil, ¿qué es lo que hace? Simplemente se elimina en este caso la Y y se le complementa con ili, la I, la L y la Y. Y se transforma en hazily, que es fácilmente. Hazy, fácil. Hazily, fácilmente. Speedy, veloz. Speedily, velozmente. Happy, feliz. Happily, felizmente. Lazy, perezoso. Lazily, perezosamente. Y así sucesivamente se puede desarrollar todos estos procesos. Igual también hay otras características en cuanto a los adjetivos con la terminación IC. Por ejemplo, tenemos athletic, que significa atlético. ¿Qué es lo que hace en este caso? Significa a ese athletic simplemente le complementamos con hali y obviamente se queda transformado de adjetivo a adverbio. Athletic, athletically, atléticamente. Y así, academic, academically, cabalistic, cabalistically, specific, specifically, traffic, traffically, traffic, tráfico, traffically, tráficamente. Entonces, sí, pues, se sigue construyendo diferentes procesos de los adverbios terminados en en, obviamente al final se les coloca lazy y obviamente de esa manera se quedan transformados a adverbios. Por ejemplo, tenemos accessible, que es accesible, accessibly, que es accesiblemente, flexible es flexible, flexibly es flexiblemente y así sucesivamente habíamos visto una serie de reglas gramaticales en cuanto a la formación de los adverbios a partir de un adjetivo, a partir de los diferentes adjetivos, cómo se les va simplemente cambiando las letras finales y de adjetivo pasan a ser adverbios. Tenemos los tipos de adverbios que tenemos aquí y habíamos visto en la clase anterior, adverbios de afirmación. Tenemos certainly, que ciertamente, definitively, definitivamente, needed, de hecho o efectivamente, likely, probablemente, naturally, naturalmente, obviously, obviamente. Que habíamos visto una serie de características, incluso habíamos visto los adverbios de negación que muchos utilizamos en cuanto en los ejercicios que en los niveles anteriores se habían desarrollado en cuanto a la conjugación del verbo to be, tanto en presente, pasado y en futuro, para negar una actividad dentro de una determinada oración o una question, una pregunta. Entonces tenemos el adverbio de negación, en este caso not, que es un adverbio cuando una respuesta, cuando está negando la respuesta en alguna actividad. Never, nunca, y no da whole, que habíamos visto igual en la clase, en el contenido de hoy, que significa para nada. Y aquí habíamos tenido las actividades finales en cuanto a los ejemplos. I didn't accept the bribe naturally. No acepté el soborno, dice naturalmente. Ahí tenemos la utilización del adverbio. Ya vamos reconociendo cuando ustedes ven la terminación LI al final, significa eso que es un adverbio. Pero está construido este adverbio a base de ¿qué? A base de un adjetivo. I have never eaten in that restaurant. Yo nunca he comido en ese restaurante. ¿Dónde estará el adverbio? Tenemos que igual seguirle reconociendo. Entonces, never eaten, en este caso, se transforma en un adverbio. Entonces, ahí de esa manera nosotros vamos viendo qué es lo que estamos haciendo. Have, never, estamos indicando una negación. En este caso, el adverbio de negación y así sucesivamente.
Entonces aquí tenemos una serie de actividades que también habíamos visto en la clase anterior en relación a los temas de los adverbios. Ustedes tienen una serie de actividades correspondientes al tema que se les ha explicado en la clase de hoy. Espero que les vaya súper bien en el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. De esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes. Nos estaremos viendo hasta la siguiente semana. Les deseo éxitos en el transcurso de sus actividades. Y recuerden que ustedes ya tienen calificado, ya tienen subido el consolidado de sus notas en relación a los trabajos de la unidad número 4. Así que por favor revisen, ingresen, revisen cómo están sus notas y si tienen alguna inquietud, alguna duda, se sienten de pronto que de pronto hay algún tipo de equivocación, pueden llamarme a mi teléfono y encantado de la vida con ustedes mismos solucionaré algún tipo de problema que se haya suscitado. Señoras y señores, de esta manera llego ya a la parte final. Les deseo que tengan un bonito fin de semana y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente clase, profe. Buenas noches. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Hasta la próxima.